en valor absoluto es mayor que 1, bueno, primero, si x es menor que -1, el polinomio Chebyshev es dado por esta expresión, el polinomio Chebyshev de grado n. Pero cuando x es mayor que 1, el polinomio Chebyshev de grado n es dado por esta expresión. Pero nosotros estamos tomando el valor absoluto del polinomio Chebyshev. Eso significa que el valor absoluto de este -1 a la n, pues nos da 1. Nos va a quedar un coseno hiperbólico cuando únicamente para el valor absoluto, cuando x es menor que -1, y también un coseno hiperbólico cuando x es mayor que 1. ¿Sí? Si al final nosotros consideramos el caso general en el que simplemente el valor absoluto de x es mayor que 1, pues lo que podemos decir es que el valor absoluto del polinomio Chebyshev de grado n se va a reducir a esto, al coseno hiperbólico de n veces el arco coseno hiperbólico del valor absoluto de x. ¿Y eso para qué lo quiero? ¿Para qué quiero esa expresión? Porque vamos a despejar al final, tomando en cuenta la expresión de en medio, el valor absoluto de la expresión de en medio, vamos a despejar x sub 0. Como ya sabemos que la relación lóbulo principal a secundario es esto, y lo que desconocemos es x sub 0, usando la definición mencionada, se despeja x sub 0. Usando la definición mencionada, considerando que x sub 0 es en valor absoluto mayor que 1, y tomando en cuenta que aquí hay un valor absoluto a su vez del polinomio Chebyshev, lo que nos da es el valor absoluto de este coseno hiperbólico. Al final nosotros podemos despejar de aquí x sub 0. Haciendo el despeje se obtiene esta formulita. Hay que tener cuidado. En esta formulita, aquí estoy mencionando que la relación lóbulo principal secundario está expresada en decibeles. Si se les diera una relación lóbulo principal a secundario que no está expresada en decibeles, primero la deben de hallar en decibeles y ya después deben de sustituir ese valor aquí. ¿Sí? Con esto entonces obtenemos el valor de x sub 0. ¿Sí? Con este valor de x sub 0, ¿para qué nos va a servir? Les recuerdo, es un valor absoluto. Una vez que nosotros encontremos este numerito, este número lo multiplicamos por más o lo multiplicamos por menos según el valor de x sub 0 que estemos considerando, si un valor positivo o bien un valor negativo. En los dos ejemplos que vamos a ver el día de hoy, yo siempre considero el valor positivo para x sub 0, pero también se le puede dar un valor negativo. ¿Sí? Bueno, entonces, si nosotros queremos obtener los coeficientes de alimentación eh, con el método que viene aquí, ¿qué debemos ya nada más considerar? ¿Qué fórmulas son las importantes? Esta, la que define a la constante delta. ¿Qué otra fórmula es la importante? Esta, la que me permite obtener el valor absoluto de x sub 0 y con ello a x sub 0. Y esta otra ecuación, que me está relacionando el factor de la agrupación en términos, perdón, el polinomio de la agrupación en términos de los coeficientes de alimentación del arreglo, y que me está también relacionando el polinomio de la agrupación en términos de la constante x sub 0 que se relaciona con la relación lóbulo principal a secundario, ¿sí? Con la constante x sub 0 que nos determina
el valor máximo del factor de la agrupación, ¿sí? Bueno, entonces, pues son 3 fórmulas las importantes, la 48C, la 48D y la que define a la constante delta. Con esas 3 fórmulas podemos obtener los coeficientes de alimentación, pero vamos a también a considerar algunas otras fórmulas más, ¿sí? Estas otras fórmulas más toman en cuenta otra propiedad más de los polinomios de Chebyshev, esta que está aquí, que me está diciendo que los ceros de los polinomios de Chebyshev al final se expresan en términos de este coseno, en el que m es un entero que toma valores desde 1, binomio de grado n mayúscula menos 1, obviamente tiene n mayúscula menos un ceros. Pues esos ceros son precisamente dados por esta ecuación. Pero si tomamos en cuenta que nosotros hicimos un cambio de variable para relacionar el polinomio de la agrupación con el factor de la agrupación, y ese cambio de variable es que x es igual al coseno, x es igual al coseno de psi medios, entonces esto que está aquí lo puedo igualar, este coseno lo puedo igualar con un coseno de psi subíndice c dividido entre 2. Y psi subíndice c me está representando entonces a los ceros del factor de la agrupación en el margen visible, ¿sí? Entonces, eh, aquí hay un pequeño detalle. Aquí hay un pequeño detalle, ¿sí? Eh, como usé la transformación de Dolp, ¿sí? Como usé la transformación de Dolp, entonces aquí convendría expresar esta x no como x, sino como el producto de otra x por x sub 0, ¿sí? Si en lugar de x aquí pongo x por x sub 0, están de acuerdo que se sigue cumpliendo esto, solo que aquí iría x por quién, por x sub 0, ¿sí? Ahora sí. Bueno, hace rato cometí el mismo error de ahorita. Bueno, tomando en cuenta que el polinomio de Chebyshev, que el polinomio de la agrupación también lo estamos expresando como un solo polinomio de Chebyshev, pero evaluado en x sub 0 por x. Entonces, tomando en cuenta esta propiedad, el producto de x sub 0 por x lo podríamos igualar con este coseno. Y si esta x me representa a los ceros, de alguna forma, si x sub 0 por x sub c me representa a los ceros de este polinomio, pues entonces de ahí podemos despejar x sub c, ¿sí? De ahí podríamos despejar x sub c. Pero x sub c a su vez se está definiendo como el coseno de psi medios. Y entonces a partir de ahí también podríamos despejar a la psi sub c. Haciendo ese despeje obtendríamos esta formulita. Solo que cambié m minúscula por n minúscula, ¿sí? Y con esta fórmula podemos obtener este ángulo eléctrico y este otro ángulo eléctrico, simplemente sustituyendo n por 1 y n por 2, ¿sí? Y esos ángulos eléctricos, ¿para qué nos van a servir?
para que la síntesis sea válida, se requiere que la distancia entre antenas cumpla estas condiciones. La distancia eléctrica debe de encontrarse en este intervalo cuando el arreglo sea transversal. Si es que queremos que el diagrama de radiación no posea lóbulos de difracción. La distancia eléctrica debe de encontrarse en este intervalo cuando el arreglo sea longitudinal, si también queremos que dicho arreglo longitudinal no tenga lóbulos de difracción y particularmente si queremos que no tenga el lóbulo de difracción cuyo máximo se encuentra en la dirección diametralmente opuesta, ¿sí? A la del lóbulo principal. Eh, si nosotros eligiéramos una distancia de lambda medios, tendríamos dos lóbulos, el principal y uno de difracción. Si consideramos una distancia d igual a d sobre lambda, tendríamos tres lóbulos, el principal y dos lóbulos de difracción. ¿Sí? Aparte, por supuesto, de los lóbulos secundarios. ¿Sí? El lóbulos secundarios va a haber muchos y el número de ellos va a depender del número de antenas. Bueno, cuando nosotros consideremos el valor más bajo para la distancia eléctrica, el ancho de haz va a ser más grande. Cuando consideremos la mayor distancia, el ancho de haz va a ser más pequeño. ¿Sí? Entonces, en principio se pueden considerar estas distancias dependiendo de si el arreglo es transversal o longitudinal. Pero la distancia que conviene utilizar si es que se quiere tener un ancho de haz lo más pequeño posible que se permite con un determinado número de antenas, pues es el valor más grande para la distancia eléctrica. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a ver dos ejemplos. Como dije, aquí las ecuaciones de entrada importantes, bueno, es la que define a delta, la ecuación 48C, la ecuación 48D y por supuesto estos dos intervalos y estos dos valores de psi. Las tres primeras ecuaciones de la página anterior nos permiten obtener los coeficientes de alimentación. Y estas cuatro ecuaciones de esta página nos permiten obtener la, la- las posibles distancias para el arreglo, ¿sí? Aunque lo más común es que se tome la mayor distancia. Bueno, entonces, pues vamos a empezar. En este problema tenemos que diseñar un arreglo transversal de cuatro dipolos eléctricos o cuatro dipolos magnéticos, cuatro dipolos eléctricos. Esto lo pensé para dipolos largos, de hecho. Bueno, cuyo diagrama de radiación en el plano H tenga una relación del lóbulo principal a secundario de 25 decibeles. ¿Sí? Bueno, aquí hay una pregunta. ¿El diseño realizado serviría para un arreglo en el que la distancia es de un cuarto de lambda? Esta pregunta la vamos, de hecho, a contestar primero, antes de obtener los coeficientes de alimentación. Bueno, vamos a tomar en cuenta que ya estamos considerando que el máximo del factor de la agrupación será cuando psi vale 0. ¿Sí? Entonces, esto va a implicar al final que el margen visible va a estar dado por este intervalo. Va a estar dado
por este intervalo. Pero aquí la distancia, pues todavía no la conocemos porque no hemos determinado los posibles valores que puede tomar t, ¿sí? Bueno, esto porque se trata de un arreglo transversal. Bueno, ya sabemos nosotros que un dipolo eléctrico varía su máxima potencia en el plano XY, ¿sí? Si es siempre y cuando ese dipolo sea de una longitud menor que 1.25 lambdas. Aquí entonces esa información no la agregué, lo olvidé, pero estaríamos considerando que la dirección de máxima radiación es la de teta igual a 90 grados. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué necesitamos hacer primero? Lo que primero vamos a ocupar es la fórmula que nos permite obtener x, el valor absoluto de x sub 0 y es esta. En este problema, la relación del lóbulo principal a secundario es de 25 decibeles. El número de antenas es 4, por lo tanto, al evaluar esas dos cantidades aquí, se obtiene esto. Verifiquen, por favor, que este coseno hiperbólico les da 1.7959 aproximadamente. El arco coseno también es hiperbólico. Sí, da, profe. Correcto, vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a tomar las fórmulas para el ángulo psi1c. La fórmula para el ángulo psi1c es esta, sustituyendo otra vez n igual con 4 y el valor de x sub 0, pues 4 menos 1 da 3, 3 por 2 da 6, por eso lo de aquí. Entonces, tomando en cuenta el valor de x sub 0 que acaban de hallar, pero sin truncar, el valor de x sub 0 lo guardan en memoria, ¿verdad? Lo pueden guardar en memoria, sin truncar. Entonces, sustituyan aquí el valor de x sub 0 ya en esta fórmula, en la que tomé en cuenta el número de antenas, y verifiquen que eso dé aproximadamente 2.1352. Obviamente su calculadora debe de estar configurada en radianes, porque este ángulo que aparece en el coseno trigonométrico está en radianes. Y también verifiquen, por favor, que el valor para psi 2c que se obtiene con esta fórmula da pi. Sí, profe. ¿Sí da? Sí, profe. Bueno, Sí. Sí, profe. vamos Sí, a profe, sí da. continuar. Con estos dos ángulos, tomando en cuenta que el arreglo de este problema es transversal, vamos a tomar en cuenta esto que está aquí. Cuando el arreglo es transversal, el intervalo
para las distancias eléctricas es este. Entonces, pues es este intervalo. Sustituyan los valores que acaban de encontrar. El ángulo psi2 aquí, toman su valor absoluto, dividen entre 2pi, verifiquen que les da 0.5 y también después sustituyan en esta expresión. Tomen la resta de 1 menos el cociente del valor absoluto de psi1c entre 2pi. Eso debe de dar aproximadamente 0.6601. Entonces, la distancia eléctrica para este arreglo debe de encontrarse por fuerza en este intervalo. Porque si se encuentra en este intervalo, nosotros aseguramos una relación lóbulo principal a secundario que es dada por, es el numerito que se da en el problema. Si consideramos una distancia, por ejemplo, menor a 0.5, puede llegar a suceder que en realidad no haya lóbulo secundario. ¿Sí? Y si tomamos una distancia mayor que 0.66, puede suceder que haya un lóbulo posterior cuya amplitud es mayor que la de la, cuya relación lóbulo principal a posterior es mayor que la relación lóbulo principal a secundario. Para pronto puede llegar a existir un lóbulo posterior cuya amplitud es mayor que la de los lóbulos principales. O también, si esto se acerca a 1, podemos llegar a tener un lóbulo que no es ni secundario ni de difracción, pero que es de mayor amplitud que la de los lóbulos secundarios. Por lo tanto, la relación lóbulo principal a secundario para ese problema, para ese arreglo sería de hecho mucho menor que la del problema que se está dando. Entonces, nosotros al final garantizamos una síntesis correcta si la distancia se encuentra en este intervalo. La distancia que maximiza la directividad del arreglo es esta. Porque esta es la distancia que minimiza el ancho de A. ¿Sí? A menos 3 decibeles. Si se minimiza el ancho de A a menos 3 decibeles, obviamente se maximiza la directividad. Entonces, este es el valor más apropiado si lo que queremos es un ancho de haz lo más angosto posible. Pero ese ancho de haz va a depender, de hecho, del número de antenas. ¿Sí? Entre más antenas haya, más pequeño va a ser el ancho de haz. Bueno, entonces, pues ya verificaron, ¿verdad? Que el 2.13 entre 2pi da aproximadamente 2.5. ¿Sí es correcto eso? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí les da eso? Sí. Bueno, Sí. ¿seguros o me están dando el avión? No, sí, lo calculé hace rato, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí da. Entonces, vamos a continuar. Tomando en cuenta nuevamente Sí da, que, profe. correcto, que el número de antenas es 4, hay que usar la fórmula para delta. Otra vez, la fórmula para delta nos dice que si n es impar, delta vale 1, pero si n es par, delta vale 0. Como en este problema n vale 4, pues obviamente es par, y por esa razón delta vale 0.
¿Qué tenemos que hacer? Este valor de delta igual con 0 se debe de sustituir en esta ecuación 48D. Si delta vale 0, se anula este primer término y nada más nos queda esta sumatoria igual a este polinomio Chebyshev. Entonces, eso es lo que ya aparece aquí. Aquí está la sumatoria y hasta el final aparece que es igual a ese polinomio Chebyshev de grado 3, porque pues n-1 da 3. Simplemente esta sumatoria la desarrollamos. Tomamos en cuenta que la parte entera de n medios da 2, porque n entre 2, en este caso es 2, y la parte entera de 2 es 2. Desarrollamos la sumatoria da esto, y obviamente Sí. eso debe de ser igual a este polinomio. ¿Qué vamos a Se va hacer? y se Nada viene. más vamos a tomar en cuenta las expresiones para los polinomios de Chebyshev que aparecen en esta ecuación, que son básicamente el de grado 1 y el de grado 3. Su micrófono, por favor. No sé por qué no puedo yo desactivar sus micrófonos. Seguramente tengo mal configurado. Bueno, Dice muchacho que no puede ahorita. Ah, ¿no puede? entonces, como les decía, tomamos en cuenta las expresiones para esos dos polinomios, el de grado 1 y el de grado 3. Aquí están. Únicamente se sustituye aquí. Aquí está la sustitución. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente multiplicar los respectivos coeficientes por los polinomios, agrupar términos semejantes y al final igualar una vez que ya agrupamos los términos semejantes y se factorizaron las potencias de x, igualar simplemente los coeficientes del polinomio del lado izquierdo con los coeficientes del polinomio del lado derecho. ¿Sí? Entonces, pues eso ya está aquí. Ya se hizo la sustitución en esta ecuación de esos dos polinomios y se obtuvo esto. ¿Qué tenemos que hacer? Como dije, ya nada más igualar los coeficientes. El coeficiente que multiplica x al cubo en el polinomio del lado izquierdo es 4x sub 0 al cubo. Aquí ya está. Lo debemos de igualar con el coeficiente cúbico. Con el coeficiente cúbico del polinomio del lado izquierdo. Ese coeficiente es el producto de 4 por 2a sub 2. Eso nos da 8 veces a sub 2. Aquí ya está. Después, el coeficiente lineal del polinomio del lado derecho, que es menos 3 veces x sub 0, aquí lo tengo, debe de igualarse con el coeficiente lineal del polinomio del lado izquierdo. Para esto debemos de tomar en cuenta que en este polinomio tenemos menos 3 por 2 veces a sub 2. Eso da menos 6a sub 2. Aquí ya está. Y aquí tenemos también otro coeficiente, otro término lineal, cuyo coeficiente lineal es 2 veces a 1. Aquí ya está. Entonces, al igualar los coeficientes correspondientes, ¿sí?, del polinomio del lado izquierdo con el polinomio del lado derecho, estamos obteniendo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Este sistema es lineal y además es triangular. De aquí podemos despejar a sub 2. Aquí ya está. De aquí podemos despejar a sub 1.
en términos de A sub 2. Aquí ya está. Entonces, verifiquen por favor que, tomando en cuenta el valor exacto de x sub 0 que guardaron en memoria, un medio de x sub 0 al cubo da 2.89, porque estoy considerando que x sub 0 es positivo. ¿Sí? Entonces, verifiquen que cuando x sub 0 es positivo, A sub 2 da aproximadamente 2.8963. Sí, profe. ¿Sí les dio eso? Sí, Bueno, profe. después verifiquen también que cuando el valor exacto de A sub 2 se sustituye aquí, en la segunda ecuación, el valor que obtienen para A sub 1 es este. Aquí convendría, en lugar de poner A sub 2, poner otra vez, ¿quién? Un medio de x sub 0 al cubo. Eso va a dar 3 veces x sub 0 al cubo. Aquí ya no lo puse porque ya no tenía espacio. Bueno, les recuerdo que ¿por qué la exigencia de los valores exactos? Porque pues, en su examen que realizan en plataforma, se requiere para que, en caso de que haya dos series cuyas soluciones son casi las mismas, es el que estén manejando valores exactos. Puede permitir discernir si resolvieron su examen o simplemente se limitaron a copiar el examen de alguien más. ¿Sí? Bueno, sí da, ¿verdad? Entonces, Sí, profe. una vez que ya tenemos esos coeficientes, A sub 2 es igual a sub menos 2. Tomamos en cuenta también que A sub 1 es igual a sub menos 1. Y tomamos en cuenta que para obtener lo que se conoce como la distribución de corriente, que es simplemente una matriz renglón, primero debe de colocarse A sub menos 2, después A sub menos 1, en este caso, después A sub 1 y después A sub 2. ¿Por qué razón? Porque A sub menos 2 es el coeficiente de la primera antena si es que empezamos a numerarlas de izquierda a derecha. A sub menos 1 es el coeficiente de alimentación de la segunda antena, A sub 1 el de la tercera y A sub 2 el de la cuarta. Entonces, esta es la distribución de corriente. Ya les había mencionado que algunas referencias suelen normalizar las distribuciones de corriente de un arreglo. Por ejemplo, para este arreglo podríamos proponer dos tipos de normalización. Dividir entre la mayor cantidad, que en este caso es 5.99, ¿sí? O bien dividir entre el coeficiente de alimentación de la primera antena, ¿sí? Entonces, con eso obtendríamos dos distribuciones de corriente distintas porque estaríamos aplicando distinta normalización, ¿sí? Bueno, en el examen yo no les voy a pedir que normalicen, ¿sí? Simplemente pondrían estos coeficientes. El cardama, en el ejemplo que maneja, normaliza, si no mal recuerdo, con respecto a esta antena, ¿sí? A la primera antena.
De hecho, normaliza con respecto a los extremos. Aquí aparecen dos gráficas. No les he enviado ningún archivo, ¿verdad? No, profe. No, profe. Los voy a enviar ahorita. Es de hecho este archivo. Bueno, ya se los envié. En este archivo, lo único que agregué de nuevo son estas dos figuras y un ejemplo más de síntesis de Chebyshev. Es lo único que agregué, no hay más cosas. Ah, bueno, también hice un cambio. En el archivo anterior, en el que hace algunas clases les envié, aquí aparecía 0.5 y el intervalo era semiabierto. Porque no especificaba cuál era el máximo valor que podía tomar esa distancia. ¿Sí? Bueno, en este caso ya lo especifico. Híjole, a ver qué cambios hice. Bueno, espero que no haya hecho cambios que no van. Bueno, como decía, aquí aparecen dos figuras. La gráfica azul se obtiene cuando se considera una distancia eléctrica de 0.5 y la gráfica rosa es cuando la distancia eléctrica es de 0.66. Si ustedes las ven, se puede apreciar que la gráfica rosa tiene un ancho de haz más angosto que la gráfica azul. ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver con lo que había mencionado. Si se toma la mayor distancia, vamos a tener un arreglo más directivo que cuando se toma la menor distancia. Si quisiéramos aquí un ancho de haz más angosto que el rosa, lo que tendríamos que hacer entonces es elevar el número de antenas, aumentar el número de antenas. Profe, Siempre quedó que el se minuto, ¿nos aumenta, volvemos a conectar? siempre que se aumenta el número de antenas, ¿hicieron pregunta? Que quedó un minuto. ¿Nos volvemos a conectar? Ah, sí, por favor. Ah, bueno, sí, yo creo que sí. Entonces, vamos a ver rápidamente lo más
caray. Aquí hay, a ver, apenas me acabo de dar cuenta que aquí hay algo mal porque como nada más copio, pego y hago cambios, hay algo mal. Por tratarse de un arreglo longitudinal. Voy a volver a enviarles el archivo haciendo esta corrección. El margen visible puede ser cualquiera de los dos siguientes. Bueno, alfa, ¿a qué debe ser igual? Mejor lo voy a dejar indicado. Esto es más o menos beta D. Bueno, ahí está. El margen visible va a tener esta forma. Ya saben que solo se elige un signo. ¿Sí? Voy a guardarlo y les voy a enviar otra vez el archivo. Por favor, vuelvan a bajar el archivo porque había un error en el que les envié hace unos minutos. Ya corregí el error. Entonces, el margen visible va a tener esta forma, ¿sí? Porque la fase progresiva es más o menos beta D, dado que es un arreglo longitudinal. Nuevamente, como la relación lóbulo principal a secundario es de 29 decibeles y el número de antenas es 7, tendríamos que sustituir ya al final en esta expresión, evaluar esta fórmula y verificar que se obtiene este número. Igualmente, con las fórmulas correspondientes se obtendrían estos ángulos psi1c, ¿sí? Y con ello, esta distancia, este intervalo ya no es el intervalo para arreglo transversal, es el intervalo para arreglo longitudinal, ¿sí? Como ahora el número de antenas es igual con 7, ahora la constante delta vale 1. Si nosotros sustituimos en la fórmula en esta fórmula 48D, como ahora delta vale 1, ahora sí va a aparecer el coeficiente A sub 0. Vamos a tomar la parte entera ahora de ¿cuánto? De 7 entre 2. 7 entre 2 nos da 3.5 y la parte entera de 3.5 es 3. Esa es la razón por la cual lo que aparece aquí. La ecuación que nos va a permitir ahora hallar los coeficientes de alimentación es esta y esto debe de ser igual a lo que está aquí. Pero vamos ya de una vez a desarrollar la sumatoria, va desde 1 a 3. Tomando en cuenta que la delta vale 1, ahora los subíndices que aparecen en los polinomios van a ser de grado par, ¿sí? Y por esa razón, al desarrollar la sumatoria, se obtiene lo que está aquí. Ahora debemos de tomar en cuenta las expresiones para el polinomio Chebyshev de grado 2, de grado 4, de grado 6. Esas expresiones son, de hecho, estas. Simplemente hay que sustituir. Al hacer la sustitución se va a obtener esto que está aquí del lado izquierdo y esto otro del lado derecho. ¿Qué es lo único que hacemos? Volvemos a igualar los coeficientes para las potencias correspondientes de X. Por ejemplo, el coeficiente que multiplica X a la sexta es este. Aquí ya lo tengo. Debo de igualarlo con la suma de coeficientes del polinomio del lado izquierdo que multiplican a X a la sexta. Solo hay uno.
Este 32 por 2a sub 3 da 64a sub 3, por eso ya lo de aquí. Con eso obtenemos la primera ecuación. La segunda ecuación, ¿cómo se obtiene? Cuando este menos 48x sub 0 a la cuarta, que ya tengo aquí, se iguala también con los coeficientes que multiplican al polinomio de la, bueno, que se encuentran en el polinomio del lado izquierdo y que multiplican a x a la cuarta. Hay dos. Tenemos aquí menos 48 por 2a sub 3, eso da menos 96a sub 3 que está aquí. También tenemos 8 por 2 veces a sub 2, eso nos da 16a sub 2 que está aquí. Ya obtuvimos la segunda ecuación. Para obtener la tercera, ahora se iguala a 18x sub 0 al cuadrado, que está aquí, con 18 por 2a sub 3, eso nos da 36a sub 3 que está aquí, con menos 8 por 2 a sub 2, eso da menos 16a sub 2 que está aquí, y con 2 por 2a sub 1, eso es 4a sub 1 que está aquí. Con eso obtenemos la tercera ecuación. Este menos 1 que ya tengo aquí, se iguala también con todos los coeficientes constantes del polinomio que están, con todos los términos constantes del polinomio del lado izquierdo. Aquí hay un menos 1 por 2a 3, por lo tanto obtenemos esto, menos 2a sub 3. Aquí hay un más 1 por 2a sub 2, por lo tanto obtenemos 2a sub 2. Y aquí hay un menos 1 por 2a sub 1, obtenemos esto. Y por último se incluye a sub 0. Con esto ya tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Pero otra vez es un sistema lineal triangular. Primero se resuelve para A sub 3, despejando. Aquí ya está. De la segunda ecuación, puesto que ya se obtuvo A sub 3, se despeja A sub 2. Aquí ya está. Se sustituye el valor de A sub 3 y con ello se encuentra A sub 2. De la tercera ecuación, como ya se encontró A sub 3 y A sub 2, se despeja A sub 1. Aquí ya está, se sustituyen los valores encontrados antes, se obtiene ya el valor de A1. Y por último, de la última ecuación se despeja A sub 0, puesto que ya A sub 3, A sub 2 y A sub 1 se encontraron. Y una vez que hayan ustedes los valores correspondientes, otra vez se obtiene la distribución de corriente, tomando en cuenta que ahora los coeficientes son A sub 3, A sub 2, A1 y A sub 0, y por lo tanto son iguales respectivamente a sub menos 3, A sub menos 2, A sub menos 1. Pues ordenamos otra vez de manera que el primer coeficiente es A sub menos 3, el segundo es A sub menos 2, el tercero es A sub menos 1, después A sub 0, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Bueno, chavos, nos vemos. Ya son 10:01. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego.